Hola chicos, bueno, en este vídeo vamos a ver lo que son las razones trigonométricas. Primero las definiremos, veremos cómo se utilizan en triángulos rectángulos, aclararemos cómo tenéis que configurar la calculadora para usarla en los exámenes para que no os den errores, y luego veremos algunos ejercicios prácticos en triángulos y en situaciones de la vida real. Bueno, vamos a empezar recordando lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es este triángulo que tenéis aquí delante, que tiene un ángulo recto. Ángulo recto quiere decir que tiene 90 grados, que es lo que os estoy dibujando yo aquí. ¿Vale? El lado más largo se llama hipotenusa, que le vamos a llamar A, y los otros dos lados se llamaban catetos, que le vamos a llamar B y C. Pues entonces el seno, coseno y la tangente nos van a relacionar los ángulos de un triángulo. Por ejemplo, este ángulo le vamos a llamar alfa y este otro ángulo le vamos a llamar beta. Los ángulos siempre se llaman con letra griega, ¿vale? Le llamaremos alfa y beta. Y nos relacionan los ángulos con los catetos y con la hipotenusa. Entonces, el seno se define como cateto opuesto partido por la hipotenusa. El coseno se define como cateto contiguo. Contiguo quiere decir que es el cateto que está al lado del ángulo partido de hipotenusa. Y la tangente se define como cateto opuesto partido de cateto contiguo. En este ejemplo que tenemos aquí el triángulo, pues el cateto opuesto sería el B y la hipotenusa sería el A. O sea, el seno sería B entre A. El cateto contiguo, en el caso del coseno, sería C entre A. Y en el caso de la tangente sería cateto opuesto, que sería el B, entre cateto continuo, que sería el C. ¿Vale? Venga, vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a ver un ejemplo con números. Vamos a suponer, por ejemplo, este triángulo rectángulo en el que la base mide 6, la altura mide 8, que son los dos catetos, y la hipotenusa mide 10. ¿Vale? Pues aquí ponemos el ángulo alfa, definiríamos el seno de alfa como el cateto opuesto, que sería en este caso 8, partido por 10. ¿Vale? La hipotenusa. El coseno de alfa sería el cateto contiguo, que en este caso sería 6, partido por la hipotenusa, que serían 10. Y la tangente de alfa sería el cateto opuesto, 8, entre el cateto contiguo, que serían 6. Ya veremos más adelante que con este número que hemos obtenido aquí, si lo metiéramos en la calculadora 0,8, nos permitiría calcular el ángulo, haciendo la función inversa del seno. O sea, metiendo en la calculadora, alfa sería el seno menos 1 o arcoseno de 0,8. ¿Vale? Pero bueno, esto lo haremos más adelante. Ahora vamos a ver a continuación qué herramientas tenemos que podemos utilizar a la hora de calcular los elementos de un triángulo rectángulo, ¿vale? Bueno, tenemos un triángulo rectángulo, entonces nos pueden dar los lados, que serían A, B y C. Este ángulo, como es rectángulo, sabemos que mide 90. Nos pueden pedir también este ángulo que se le llama alfa y este ángulo que se le llama beta. ¿Qué herramientas tenemos? Pues acabamos de definir las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas. El seno, el coseno y la tangente. También podemos usar el teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras funciona para triángulos rectángulos. ¿Qué dice? Que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es A cuadrado, es lo mismo que la suma de los cuadrados de los catetos. B cuadrado más C cuadrado. ¿Vale? Eso lo podemos usar también. Y luego, en general, en cualquier triángulo podemos usar que la suma de sus ángulos interiores es 180. Entonces, cualquier ejercicio que nos pongan de calcular los lados o los ángulos de un triángulo rectángulo, podemos recurrir a estas tres cosas: a las razones trigonométricas, al teorema de Pitágoras y a los ángulos interiores. Ahora, a continuación, veremos tres ejercicios que son los ejercicios típicos que se pueden poner de calcular elementos que nos faltan en triángulos, ¿vale? Los vamos a ver los tres. Pero antes vamos a hacer una pequeña aclaración de cómo se usa la calculadora con las razones trigonométricas. Bueno, aquí tenéis una calculadora, la típica Casio FX570 que tienen la mayoría de los alumnos en secundaria, ¿vale?
Hay otra blanca que es más potente, pero que funciona parecido. Si la hacemos aquí grande, podéis ver que aquí tenemos el seno, aquí tenemos el coseno y aquí tenemos la tangente. Luego, si pulsamos el botón Shift que tenemos aquí arriba, podremos acceder a los simbolitos que tenemos aquí en amarillo, que son las inversas del seno, el coseno y la tangente, que también se utilizan para calcular ángulos. Bueno, pues si movemos aquí la calculadora, si nos fijamos aquí arriba, ¿veis que tenemos aquí un símbolo que pone R? Eso es el modo radianes, ¿vale? Existen dos modos a la hora de configurar la calculadora. El modo grados, que es el que utilizamos nosotros en los triángulos rectángulos, degree en inglés, donde aquí nos debería poner una D, y el modo radianes, que se utiliza cuando uno está usando el seno, coseno y la tangente en funciones, ¿vale? En este vídeo nos vamos a entrar a explicar lo que es un radián, que es un tipo de medida que se utiliza más cuando uno está dibujando el seno, el coseno y la tangente en funciones. Si no, simplemente aquí lo que quiero contaros es que si pulsáis el Shift para que se active la opción amarilla y le dais al botón este de Setup, le dais 2 veces, os aparecerá entonces en la pantalla la opción unidad angular. Tenéis que pulsar en ese menú, en el de unidad angular, y ahí tenéis que coger la opción de grado, la D. Si la tenéis ya puesta en D, no tenéis que hacer nada. Si la tenéis en modo radianes, tenéis que cambiarlo, tenéis que hacer esto y ponerla en modo grado. Bueno, ya vamos a pasar a hacer 3 ejemplos de cálculo de razones trigonométricas. Bueno, este es el primer caso que vamos a estudiar. Nos dan 2 catetos. Nos dan el cateto este de aquí abajo que pone 3 y este cateto aquí a la derecha que pone 4. Y nos falta la hipotenusa, que no nos la han dado, que sería A, y los ángulos. No nos han dado ninguno de los 2 ángulos. Entonces, siempre que nos den 2 lados de un triángulo rectángulo, podremos calcular el otro con el teorema de Pitágoras. En este caso, pues ponemos aquí teorema de Pitágoras. Y como lo que queremos es A, que es la hipotenusa, pues tenemos que A al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si despejamos, A es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Si hacemos la cuenta, A es la raíz de 25, pues 3 al cuadrado son 9 y 4 al cuadrado son 16, y eso da 5. Ya tenemos que la A vale 5. ¿Vale? Entonces, usando el teorema de Pitágoras hemos calculado el lado que nos falta. Y ahora queremos calcular los ángulos. Aquí tenemos que usar las razones trigonométricas. De primera solo teníamos los 2 catetos. Pues vamos a usar la tangente. La tangente era cateto opuesto entre cateto contiguo. En nuestro caso, pues cateto opuesto 4, cateto contiguo 3, ¿vale? Tenemos que la tangente de alfa es 4 tercios. Si queremos calcular qué ángulo es, tenemos que poner alfa igual a la tangente menos 1, que esta es la que viene en la calculadora, pulsando el botón Shift ese amarillo que os he explicado antes, de 4 tercios, ¿vale? Lo meteríamos en la calculadora y nos saldría 53,1 grados. Quiere decir que este ángulo es de 53,1 grados. El otro ángulo que nos falta, pues lo podemos hacer de varias maneras. Este sabemos que mide 90 porque es un triángulo rectángulo. Este sabemos que es 53. Lo más sencillo de todo es, pues el ángulo que me falta, el beta, será como los 3 suman 180. A 180 le quito 90 y le quito 53,1. Y esa operación nos dará el ángulo que falta, que en nuestro caso son 36,8 grados. Lo hemos hecho usando la suma de los triángulos, que son 180, pero si alguien quiere usar otra razón trigonométrica, pues podría haber dicho, por ejemplo, el seno de beta. Por poner el seno, que como tenemos todos los lados del triángulo, podemos hacer seno, el coseno, la tangente, el que nos guste. Voy a hacer por prácticas con el seno. El seno de beta, que sería el cateto opuesto de beta, que sería este. Como beta T aquí enfrente, el opuesto. Sería 3 entre hipotenusa. El seno era cateto opuesto entre hipotenusa. En este caso la hipotenusa es 5. Y tendríamos que el seno de beta es 3 quintos. En la calculadora meteríamos beta es igual a seno menos 1 o arcoseno de 3 quintos. El seno menos 1 también se le llama arcoseno. Y metiendo este valor en la calculadora nos sale el mismo valor, 36,8 grados. ¿Vale? Por eso, esto es una manera de hacerlo y esto sería otra. Venga, vamos a hacer otro segundo ejemplo distinto. Hay 3 ejemplos que cubren casi todos los ejercicios que pueden poner en triángulo rectángulo. Vale, fijaros, ahora tengo un cateto y tengo la hipotenusa. Pues la forma de proceder sería la misma. Como quiero el otro cateto, el que falta aquí, que sería la C, pues haría teorema de Pitágoras.
que era el teorema de Pitágoras, decía la hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado, es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Nosotros queremos C, tenemos que despejar, este está sumando, pasa al otro lado restando, pues tenemos que C al cuadrado es 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Seguimos haciendo cuenta. C será el cuadrado, pasa al otro lado como raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. 5 al cuadrado son 25. La raíz de 25 y 4 al cuadrado son 4 por 4, 16. Si hacemos la cuenta es la raíz de 9. Quiere decir que el cateto que nos falta, el C, mide 3. Vale, una vez que tenemos esto, si queremos calcular, por ejemplo, el ángulo alfa, pues antes, en el ejercicio anterior lo he hecho usando la tangente, pero ahora lo voy a hacer usando el coseno, por cambiar, pero podría hacerlo con la tangente exactamente igual, ¿vale? ¿Cuánto sería el coseno de alfa? Pues la definición de coseno es cateto contiguo, en este caso es 3, entre hipotenusa, que es 5. Con lo que el coseno de alfa es 3 quintos. Si queremos alfa, tenemos que coger la calculadora y hacer coseno menos 1 o arcoseno de 3 quintos. El coseno menos 1 se metía en la calculadora pulsando el botón Shift amarillo y el botón del coseno. Entonces, si lo meto en la calculadora, me sale 53,1 grados. Vale, pues hemos calculado que este es 53,1 grados. El ángulo que nos falta, ¿cómo lo haríamos? O usamos otra razón trigonométrica con el coseno de beta, el seno de beta o la tangente de beta, o lo más sencillo, que a mí me parece más sencillo, es que los tres ángulos suman 180. Como este es un triángulo rectángulo y este mide 90 grados, pues tenemos que beta será a 180 grados, que son los 3, le resto 53,1 menos 90 grados. Y obtenemos 36,8 grados. Y si alguno ha estado atento, se habrá dado cuenta que he tenido los mismos resultados del ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque es el mismo ejemplo. Lo único que he cambiado, he puesto que la hipotenusa es 5 y el cateto es 4, pero ahora cuando hemos hecho la cuenta, el otro cateto ha salido 3 y claro, por eso no salen los mismos ángulos. Bueno, y vamos a estudiar el último caso, que es que solo nos van a dar un lado. Y como solo nos dan un lado, nos tienen que dar alguno de los ángulos. ¿Vale? Vamos a ver cómo se hace. ¿Veis? Aquí tenemos el cateto inferior que mide 3, nos dan un ángulo que mide 30 y nos falta calcular el otro ángulo. No nos han dado la hipotenusa y no nos han dado el otro cateto. Ahora ya no podemos usar Pitágoras porque nos falta uno de los lados. En este caso, la única opción que tenemos son las razones trigonométricas. Razones trigonométricas. Y va a depender del lado que nos den la razón que tenemos que usar. Aquí sí que no tenemos opciones. Si me han dado, me dan el ángulo 30 y me han dado el cateto contiguo, pues ahora mismo yo lo que puedo hacer es o intentar calcular el cateto opuesto o la hipotenusa. Pienso, ¿qué razones trigonométricas tengo que me calculen, por ejemplo, el cateto opuesto y el cateto contiguo? Pues esa era la definición de la tangente. Si pongo tangente de 30 grados, tendré cateto opuesto B, que no sé lo que vale, y cateto contiguo 3. Vale, tengo solo una incógnita. Cuando hay un número dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Entonces tenemos que la B es 3 por tangente de 30. Y esto lo haría directamente con la calculadora. Metería en la calculadora 3 por tangente de 30 y nos sale raíz de 3. Cuidado que la calculadora tiene que estar en modo grado, repito, que si están en radianes esto no nos saldrá bien. Vale, pues he conseguido calcular el B. El B es raíz de 3. Ahora, para calcular el A, podría usar, ahora ya sí que puedo usar Pitágoras. O voy a usar otra razón trigonométrica para que veáis que no... aquí es que estos ejercicios tienen muchas opciones a la hora de resolverlo. Como tengo el cateto opuesto, tengo el cateto contiguo y me falta la hipotenusa, pues voy a usar, por ejemplo, el seno. El seno de 30 sería cateto opuesto, raíz de 3, entre hipotenusa, con su definición. Vale, ¿cómo se despeja de aquí la A? Pues la A está dividiendo, pasa multiplicando. O sea, esto sería A por seno de 30 igual a raíz de 3. Y como quiero despejar la A, este seno de 30 que está multiplicando pasaría dividiendo. Con lo que A es raíz de 3 entre seno de 30. Esto lo meto en la calculadora y obtengo 2 raíz de 3. ¿Vale? Con lo que A es 2 raíz de 3. Lo podríamos poner en decimal, pero bueno, lo voy a dejar así en forma de raíz. Y el ángulo que nos falta, como sabemos que este es 90 y este es 30, pues va a tener que ser 60, porque si suman 180, el ángulo beta será 180 grados
menos 90 menos 30, si hacéis la cuenta sale 60 grados. ¿Vale? Estos tres ejemplos que acabamos de hacer cubren todos los ejemplos que os pueden preguntar sobre triángulos o rectángulos. Ahora vamos a poner 2 o 3 ejemplos de la vida real para que veáis cómo se usarían y con eso en principio estaría cubierto ya lo que son razones trigonométricas sobre triángulos o rectángulos. Vamos con el primer problema de la vida real. Imagináis que estáis en clase, miráis por la ventana y veis una farola que en línea recta forma con vosotros 5 metros, ¿vale? Desde aquí, desde la farola hasta donde vosotros estáis, que estáis aquí en la clase, hay 5 metros. Y de alguna manera habéis conseguido con un medidor de ángulo medir que vuestra ventana con el suelo de la calle forma 40 grados, como está aquí escrito. Y nos piden que calculemos a qué altura está la ventana, que sería la misma que la altura de la farola. O sea, es decir, qué altura tiene la farola. Teniendo en cuenta las letras que estábamos colocando, esta sería A, la hipotenusa, esta sería B, cateto opuesto, esto sería C. Como tenemos un triángulo rectángulo, esto es un ángulo recto, pues podemos usar las razones trigonométricas. ¿Qué razón tenemos que nos relacione? Nosotros queremos el cateto opuesto y tenemos el cateto contiguo. ¿Qué razón hay que relacione el opuesto y el contiguo? Pues esa era la tangente. Entonces, la tangente de 40 grados será B, cateto opuesto, entre cateto contiguo 5. Con lo que B será 5 por la tangente de 40. Lo metemos en la calculadora y obtenemos 4,19 metros, que es la altura que va a tener la farola y a la altura que está en nuestra ventana del suelo. Venga, vamos a hacer otro problema. Venga, vamos con el siguiente problema, que es un problema de la selección española. Nico Williams va a tirar un penalti en un partido de la selección. La portería tiene un alto de 2,5 metros. El punto de penalti está a 11 metros. Y se va a tirar el penalti con un ángulo de 30 grados. Si pinto este triángulo aquí fuera para que se vea bien, tenemos que vamos a disparar con un ángulo de 30 grados desde 11 metros de distancia. Y queremos ver nuestro balón, que estaría aquí arriba, qué altura va a coger, que le llamaremos B. Sabemos que la portería, como mucho, tiene 2,5 metros. Si nos sale más de 2,5, el balón iría fuera. Si sale menos de 2,5, el balón iría dentro. Entonces, como tenemos el cateto opuesto y el cateto contiguo, pues la razón trigonométrica que nos relaciona esos dos es la tangente. La tangente de 30 será cateto opuesto entre cateto contiguo, que son 11. B entre 11. Si despejamos, como el 11 está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. B será 11 por tangente de 30. Lo metemos en la calculadora y obtenemos 6,35 metros. Quiere decir que nuestro balón va a salir disparado hacia arriba y no va a ser gol. ¿Vale? Venga, vamos a ver otro problema de la vida real y ya con esto acabamos este vídeo. Bueno, estamos en un campeonato de motocross y queremos colocar una rampa, la rampa que tenemos aquí abajo, ¿vale? Esta rampa. Y queremos hacer que la rampa, los motoristas puedan coger 6 metros de altura, aquí lleguen a tener 6 metros de altura, colocando la rampa a una distancia de 12 metros. La pregunta es, ¿con qué ángulo tenemos que poner la rampa? ¿Qué ángulo tenemos que poner aquí? Nos vuelve a ocurrir lo mismo, tenemos cateto opuesto, cateto contiguo. ¿Qué razón trigonométrica nos relaciona el opuesto con el contiguo? La tangente. Tangente de alfa queremos que sea 6 metros cateto opuesto, 12 metros cateto contiguo, con lo que aquí, como lo que queremos es el ángulo, despejamos, alfa es la tangente menos 1 o arco tangente de 6 entre 12. Se mete en la calculadora. Os recuerdo que para poner la tangente menos 1 hay que darle al botón Shift y a la tangente, que es el botoncito en amarillo que aparece encima. Y obtenemos 26,56 grados. Pues esa sería la inclinación que tendríamos que poner a esta rampa para que los motoristas podían llegar a unos 6 metros de altura, a los 12 metros de distancia del suelo. Bueno, con esto acabamos este vídeo en el que hemos visto y definido las razones trigonométricas, hemos visto ejemplos donde se utilizan y hemos realizado algunos problemas de la vida real, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, suscribiros a mi canal.